Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Universidad del Zulia, la Universidad de Yacambú, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y, por supuesto, Universitas Fundación, que está contigo en las circunstancias más complejas. Bueno, sin duda alguna, un elemento muy difícil, muy complicado es definir el fascismo eh, como ideología, el fascismo como política, como régimen. Existen varios elementos que algunos pudieran estar de acuerdo en torno al cual gira el fascismo. Posiblemente una visión totalitarista, la permanencia del grupo, del todo o de la mayoría sobre pequeños grupos, la posibilidad de respetar el pluralismo, la preeminencia de sistemas de gobierno fuertes en detrimento de esquemas de tipo democrático o esquemas donde se promueve elementos nacionalistas o incluso asociados a la raza. Tienen como contexto histórico de su aparición, pero no capaz solo de su definición, capaz la experiencia de la década del 20 del siglo pasado, de Mussolini, o la experiencia unos años más tarde del Tercer Reich en el caso de Alemania. En aquellos ejemplos históricos estaba asociado sin duda alguna con gobiernos o narrativas de derecho. Pero, ¿qué tiene que ver una discusión sobre la ideología o filosofía fascista con el derecho penal o las ciencias criminológicas? Bueno, este tema, el tema del fascismo, cobra actualidad en el contexto Venezuela, porque el día 2 de abril de este año 2024 fue aprobada en primera discusión la ley contra el fascismo. De manera que eso se impone, es necesario entender cómo va a ser la filosofía y la praxis de esta ley contra el fascismo y otras expresiones similares. Entonces, ¿quién puede conversar con esto? Tenemos un invitado de lujo, el profesor Fernando Fernández, harto conocido en esta cátedra Jorge Rosell, eh, abogado, penalista, con amplia investigación y buena bibliografía en esta área, en la área de ciencias penales, y a quien pedimos que nos acompañe y quien dirija esta conversación en la cátedra Jorge Rosell. Les repito, filosofía y praxis de la ley contra el fascismo y expresiones similares. Algo que parece una discusión teórica o histórica, pero que cobra actualidad en este contexto particular de nuestra Venezuela. Profesor Fernando, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, el Realmente, tiempo es suyo, de verdad que no le queremos quitar ni un segundo porque esta conversación no solo es interesante, sino además muy actual. sí, y es un tema que de verdad hay que discutirlo y vas a ver en las conclusiones cómo invito no solamente a los abogados, sino a los psicólogos, los politólogos, los comunicadores sociales, los maestros, los profesores de todos los niveles, a que se incorporen al debate abierto sobre este proyecto, porque concierne prácticamente a todas las ciencias humanas y especialmente a los filósofos, ¿no? Voy a expandir a conectar la presentación para entonces ir comenzando, ¿verdad? Entonces, y aprovechar el tiempo, por supuesto. Avísame si se ve. Sí, perfectamente. Ok, voy a ampliar ahora. Perfecto. Este es el título que acordamos inicialmente, ¿no? Bueno, y hay que agradecer, por supuesto, a la Universidad del Zulia, a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, a la Universidad de Yacambú, al Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y a Universitas Fundación por esta iniciativa y esta convocatoria, pues, para hoy, 24 de abril del 2024, ¿no? Además, es una cábala, 444, ¿no? Entonces, preparando este material, yo digo, bueno, esto debería tener otro título más completo para poder abarcar, aunque sea en una escasa media hora, las aristas más importantes de este asunto, ¿no? Entonces, la retitulé como aspectos filosóficos, históricos
jurídicos y prácticos del proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Y le puse el acrónimo FNES, porque estos títulos tan rimbombantes terminan agobiando y uno termina cansado, ¿no? De tanto decir palabras. Estos logos que ven aquí son, digamos, los proyectos que yo conduzco. FM Consultores es del cual vivo, es mi firma personal, y los proyectos Cumplimiento Criminal sobre Criminal Compliance, Monitor de Derechos Humanos y Monitor Indígena, que son, digamos, los tres temas cruciales de mis redes sociales, en las cuales vengo hablando de estos asuntos vinculados al derecho penal internacional, al derecho penal en toda su latitud, general y especial, y por supuesto el tema de los derechos humanos y obviamente con la población privilegiada por mí, que es los indígenas, ¿no? Aunque son los más ignorados y aislados del país. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Entonces, se planteó el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver los antecedentes, los aspectos históricos de este asunto, ¿no? En el caso concreto de nuestro país, primero está la reforma fallida de la Constitución en 2007 para instaurar el Estado socialista de forma plena y de forma constitucional y eliminar el Estado democrático de derecho. Aunque se dijera formalmente, lo que se implantaba era un sistema socialista. Es decir, el lema socialismo del siglo XXI no tiene una expresión constitucional definida. Está plasmada en leyes y decretos, pero no así en la Constitución. Por eso estamos en un sistema dual, ¿no? Una Constitución que es de una democracia representativa y una Constitución que es de una democracia popular o socialista, ¿no? Recordemos las leyes habilitantes y los estados de excepción, que prácticamente se hicieron la regla hasta la ley contra el bloqueo, que ha constituido un estado de excepción permanente, ¿verdad? Donde se desregula todo. La excepción va contra lo regular, contra la norma, contra cualquier norma de cualquier rango constitucional, legal, etcétera, y permite pues que el Estado realice cualquier actividad siempre guiados por el liderazgo fundamental que es el poder ejecutivo. Recordemos el primer plan socialista más los segundos planes más. Estamos ya para el cuarto plan. Próximamente debería plantearse este asunto, ¿no? De acuerdo con la cronología que viene siguiendo cada 7 años, ¿no? Recordemos también la legislación comunal, que fue la manera de burlar al elector del año 2007 cuando negó el Estado comunal o el Estado socialista en la votación. Y por supuesto, la ley del año 2005, llamada la LOCTO, que planteaba una cosa que muy poca gente se ha dado cuenta, aunque en esta cátedra lo hemos comentado, que en ese entonces era la responsabilidad penal del Estado, de toda persona jurídica, menos el Estado y sus empresas, ¿no? Eso luego se amplió en el año 2012 con la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo que dijo que toda persona jurídica era responsable en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, coma, con exclusión del Estado y de sus empresas. Ahí se instauró una modalidad totalitaria de Estado, porque el Estado lo puede todo, tiene permiso para todo, no es responsable ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo administrativo, pero cualquier organización particular lo es en todo ello. Estamos hablando de unos 900 delitos desparramados en más de 80 leyes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La ley contra el odio menciona el fascismo y siempre me pregunté, y también lo dije públicamente y lo he escrito por allí, que por qué no incluyó al comunismo o al socialismo, siendo que los dos son las modalidades básicas del totalitarismo, ¿no? Yo estaría de acuerdo con que se regulara el totalitarismo, sobre todo por lo que pasó en Europa, que vamos a ver en las próximas plantillas, ¿no? También está el proyecto de ley contra las ONGs, que las militariza, que convierte las ONGs en instituciones de derecho público, que convierte a cada miembro, a cada directivo y a cada activista de una ONG en funcionario público, con obligación de hacer hasta declaración jurada, pues.
ante la Contraloría General de la República y así sucesivamente, ¿no? Y pongo ahí lo que falta, ¿no? Por cierto, aquí en el margen derecho coloqué un comunicado que me llegó mientras estaba preparando esta presentación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde cuestionan la violación del principio de legalidad que vamos a ver dentro de un momentico, pero qué oportuno que nuestra máxima casa de estudios se haya pronunciado en este sentido y ojalá todas las facultades de Derecho del país lo hagan igualmente. Convoco a la Universidad de Yacambú, a la Universidad del Zulia, a que realice un planteamiento en un sentido similar. Veamos los aspectos filosóficos e históricos, ¿no? Que son sumamente importantes. Ahí está Hannah Arendt. Hannah Arendt es la autora, la filósofa, la gran filósofa, eh, una gigante de la filosofía en el siglo XX. Escribió un famoso libro sobre el totalitarismo y equiparó y entendió la similitud entre el totalitarismo comunista o socialista y el nacionalsocialista o nazi y el fascismo pleno, pues, ¿no? El fascismo pleno es el italiano realmente. El nazismo es una variante del fascismo, y bueno, tiene sus especificidades, ¿no? Fue mucho más allá. Es como lo que hicieron Lenin y Stalin, lo que hizo Mao con el pensamiento de Marx, ¿no? Fueron más allá de sus pensamientos. Entonces, aquí tenemos pues que se ha creado con esto, y es una característica poco dicha, pero muy importante mencionar a don Miguel de Unamuno, es que los totalitarismos plantean el establecimiento de una idea única. Eso ha sido llamado en la década de los 30, hace un siglo aproximadamente, una ideocracia, es decir, el gobierno de una sola idea. Y eso abarca las ideas políticas, las ideas religiosas, por ejemplo, los totalitarismos islámicos, los totalitarismos religiosos de cualquier naturaleza. Pudiera haber también en el campo, históricamente, quizás el campo católico, el campo protestante, el campo ortodoxo, en sus distintos tiempos históricos, fueron también constelaciones totalitarias, ¿no? Al punto pues que mataban para imponer su fe. Así de simple, ¿no? En nombre de la fe, mataban para imponer su fe. Bueno, ¿qué ocurre en Venezuela? En Venezuela ocurre lo que se llama un estado dual. Ya lo mencioné en la primera plantilla porque tenemos un estado dual que tiene una constitución de un estado social como es el estado en la mayoría de Europa. Es decir, tú no puedes en Europa constituirte como miembro del espacio Schengen o como miembro de la Unión Europea si no tienes una concepción igual o muy parecida a lo que es el Estado social. En muchos países se llama Estado social, por ejemplo, España y Alemania. Alemania fue el pionero, ¿no? Pero también España, Portugal, y otros que es el Estado de bienestar, que es lo que existe en los países nórdicos. Finlandia, Noruega, Países Bajos también, eh, Suecia, Dinamarca. Creo que va en el mismo sentido, ¿no? Que generan, digamos, una concepción de una democracia representativa, totalmente liberal, pero tiene una economía que funciona muy bien, también absolutamente liberal, pero tiene un concepto también de responsabilidad social que permite pues que ellos tengan la mejor calidad de vida del planeta en todos los órdenes, en todos los órdenes, seguridad social, salario, bienestar, tiempo para el ocio, jornadas cortas, penas máximas de hasta 10 años para los peores crímenes y así sucesivamente, ¿no? Llama la atención, ¿no? Que donde más leves son las penas, hay menos delitos violentos y crueles. Eso es algo muy interesante, quizás para otro foro, ¿no? Y aquí tenemos un autor muy importante desde el punto de vista histórico que se llama Stéphane Courtois, que en cierta medida contradijo los planteamientos sobre el totalitarismo que siempre se han atribuido a Italia, ¿no? Y concretamente a Mussolini, y un periodista que ahora no recuerdo su nombre, que fue quien creó el concepto. Pero Mussolini fue quien le dio, digamos, giró la rueda histórica y política
y creó esta fórmula, ¿no? La nostra fórmula è questa: tutto nello Stato, niente al fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa es, digamos, la esencia de un totalitarismo. Por eso es que es similar a la visión socialista, también estadólatra, o a la visión comunista, ¿verdad? Y se asemejan, ¿no? Pero Courtois dice, mira, un momentico, el origen no está en Italia, el origen está en la Unión Soviética y en el proyecto bolchevique. Tiene todo un libro que tiene ese título, Lenin, inventor del totalitarismo. Lo recomiendo. Se consigue en versión PDF. Extraordinario. Y aquí tenemos entonces el tema. Como dije al principio, yo no tendría nada en contra, filosóficamente hablando, de que se legislara en contra de los totalitarismos. Pero eso sí, como corresponde, contra el comunismo o socialismo y contra el fascismo, ¿no? Y tenemos que desde el año 2016 ha habido varias resoluciones en este sentido. Se va en contra de los crímenes del nazismo y del comunismo. Pienso que es importante, equiparados como iguales en su capacidad destructiva, solo que el comunismo mató 3 veces más gente que el nazismo. Lo que pasa es que el nazismo aplicó métodos extraordinariamente crueles, mucho más crueles que los que pudo lograr el comunismo. Entonces, repito, el comunismo fue más extenso en términos numéricos estadísticos, 110 millones se han calculado, cálculo que se hizo después de la caída del muro de Berlín y, por supuesto, el colapso de la Unión Soviética. Estoy hablando del 89 y el 91, respectivamente, ¿no? Entonces, desde el año 2016 se ha venido produciendo esto, y aquí tenemos que la base es la memoria histórica, ¿no? Esta es una noticia mucho más reciente y una nueva resolución sobre el tema porque afecta la memoria histórica y sobre todo el sufrimiento de las víctimas. Todo este tema, tanto del comunismo como del nazismo, y concretamente el nacionalsocialismo en su expresión más clara, ¿verdad? Afectan la memoria de las víctimas, ¿no? Y su proceso de elaboración psicológica, que llaman el estrés postraumático, para volverse a asimilar a la vida, ¿no? Y mitigar el sufrimiento que eso les ocasionó. Entonces, bueno, y apuntan algún tipo de conducta fascista, racista, xenofobia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a nuestro proyecto porque tenemos un tiempo muy cortico, ¿verdad? Y empecemos a hablar de él, ¿no? Fíjense ustedes, ya está aprobado en primera discusión. Fue aprobado de forma express, sin leerla, a ciegas, a mano alzada. ¿Qué cosa, no? Aquí no se discuten las leyes, sino que se informa, hay un discurso, pero los parlamentarios no disponen de la ley y además de eso no se exhibe la ley, que es algo muy grave, muy delicado, porque después de la primera discusión, que es una discusión global, viene la segunda, que es artículo por artículo. Pero si tú no tienes un criterio respecto de lo global, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? Entonces va contra el propio reglamento pues, de la Asamblea, ese asunto, ¿no? Y bueno, está en consulta. Ahora, ¿qué tipo de consulta vamos a realizar? Porque todavía el proyecto no aparece publicado en el portal de la Asamblea Nacional. Usted lo busca y lo que encuentra son 2 notas de prensa, pero no hay el proyecto, no se dispone. Entonces nos basamos en lo que oficiosamente ha circulado por las leyes sociales. Y pensamos que es legítimo porque es exactamente igual a los discursos inaugurales de la presentación del proyecto que no se presentó. Y valga la dialéctica. Es una presentación de algo que no se presentó. Así vamos. Veamos la exposición de motivos. La exposición de motivos establece que este proyecto complementa la ley contra el odio y la ley de partidos políticos. Recordemos que esta ley contra el odio también adolece del mismo defecto. Dice que una manifestación de odio es ser fascista, de cualquier manera. Así lo dice. Entonces, quien sea fascista es una persona que contiene en sí mismo odio hacia los demás. Está proscrito.
no incluye el comunismo, ¿no? Y también la ley de partidos políticos, por el tema ideológico, ¿ok? Esa ley se llama Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Pero yo le agrego que también complementa la ley contra la discriminación y, peor aún, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, por las implicaciones a cualquier persona jurídica, ¿verdad? Excepto que sea del Estado, una empresa, o que sea el Estado mismo, que está libre pues, de responsabilidad frente a la manifestación fascista. El Estado puede ser fascista, pero los particulares no. Ese, digamos, sería la adaptación de la LOCDOF a este asunto porque tiene una regla. Toda persona jurídica es responsable en lo civil, penal y administrativo, menos el Estado y sus empresas. Ya vimos que hay una tendencia mundial para legislar acerca de esto, pero desde un enfoque democrático contra todos los totalitarismos. Esto se conecta además en la exposición de motivos con una red global contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Lo dice el artículo 8. Y esto me recuerda a las ligas internacionales de Marx, Lenin y Stalin, ¿no? Se reunían los partidos comunistas y todavía hay. Entiendo que hay todavía unos 80 partidos comunistas en el mundo que se reúnen, ¿no? No hay, digamos, liga de partidos fascistas, nadie se dice a sí mismo que es fascista, a pesar de que lo exhiban o lo crean y lo compartan, pero nadie lo hace, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con la memoria jurídica. Los gobiernos fascistas han sido llevados a juicio, salvo el caso de España, el caso Franco y sus seguidores, pero sí en Alemania. En cambio, ningún gobierno comunista, salvo el de Pol Pot, y no a él, sino a sus seguidores, que fueron enjuiciados. De resto, todos los gobiernos comunistas han sido impunes e inmunes. Ok, este proyecto, de acuerdo a lo que dice, se basa en el pensamiento y en lo que diga, lo que piense el autor, ¿no? Pero no regula el hecho ni la conducta. Entonces va a lo que la gente piense, lo que tiene uno en la cabeza, a las ideas. Es un proyecto además que dice que es antiliberal y es solo igualitario. Y lo dice de manera más clara, más allá del mero principio de igualdad ante la ley burgués. Qué interesante esto, ¿no? Porque quiere decir que se elimina toda jerarquía, toda jerarquía. El soldado raso es igual al general, el obrero es igual al empresario, el alumno es igual al maestro y al profesor. Eso tiene unas implicaciones prácticas que son caóticas, ¿no? Porque elimina la jerarquía, ¿no? Habla de los derechos humanos, le dedica unos 3 o 4 artículos, ¿no? Va contra el pensamiento fascista, lo dice de manera clara, cita los sucesos de 2014 y culpa a la oposición de ser fascista. Y esto es muy delicado porque da la impresión entonces que el proyecto sería aplicado retroactivamente. Porque ¿para qué traer a colación esto en un proyecto de ley, ¿no? Que regula siempre hechos a futuro. Pero bueno, ahí está planteado, ¿no? Culpa al conservadurismo y al neofascismo, pero no lo explica. Habla de la misoginia, el neoliberalismo, el racismo, el chauvinismo y otras fobias. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es el conservadurismo? Bueno, el conservadurismo es pensar en tradición, familia y propiedad. Esos son, digamos, las esencias, ¿no? Y citan inclusive un grupo político que existió hace muchos años, que así se llamaba. Pero entonces todo el que crea en la familia como núcleo de la sociedad, es decir, que asuma el planteamiento aristotélico, que eso fue lo que dijo Aristóteles en la Politeia, ¿no? El primer punto de la sociedad es la familia, la pareja que procrea y la familia se va extendiendo a la aldea, de la aldea a la ciudad y de la ciudad al conglomerado, pues, a la nación, y así sucesivamente. Entonces, quien cree en la familia puede ser considerado conservador, o quien cree en el matrimonio, ¿ok? No dice lo que es conservadurismo, y esa apertura es peligroso en una ley penal. Eso es inaceptable. El neoliberalismo, hay una corriente filosófica muy importante que viene de Rusia. Alexander Dugin es el autor.
y que plantea que es el nuevo totalitarismo. Él dice, primer totalitarismo fue el liberalismo de la Revolución Francesa. Segundo fue el comunismo de Carlos Marx y Federico Engels. Tercero, el fascismo. Así. Y cuarto, ahora el neoliberalismo. Pero aquí no se explica lo que es el neoliberalismo. Entonces, ahí queda, digamos, ese amplio margen de interpretación de qué será eso, ¿no? Será hablar de la libertad, libertad de pensamiento, libertad económica, libertad sexual. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Cuál es el marco para establecer qué es lo neoliberal? El racismo también tiene sus problemas, porque uno siempre tiende a pensar que solo son racistas los blancos. Pero ¿qué ocurrió en la independencia de Haití una vez que alcanzaron ese logro? Bueno, mataron a todos los blancos y a todos los mestizos de blancos como esclavos. Fue un genocidio tremendo, por allá en 1808. ¿Qué ocurrió entre Tutsis y Hutus? Ahí no había blancos de por medio, eran etnias de la misma raza. Entonces, el racismo es algo que requiere ser revisado con mucho detalle, ¿no? Simón Bolívar fue uno de los que se opuso a que se introdujera el elemento racial, porque él conocía la experiencia de Haití en la guerra de independencia y a toda costa trató de evitar, y lo logró, que hubiera lo que él llamaba la guerra de los colores. Era la guerra de castas y la guerra de clases, y la guerra de razas más que la guerra de clases. Entonces, bueno, por ahí hay muchos temas que cortar, ¿no? Ahora, ¿qué son expresiones similares? Aquí viene el nudo jurídico y parte de lo que decía la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCB, ¿no? Es la analogía penal, algo deleznable, algo peligrosísimo, que me hace recordar aquella norma, aquel principio del Código Penal soviético que decía, delito es lo que establece este código y cualquier cosa que se le parezca. Es decir, tocaba entonces al árbitro, al juez, al fiscal que acusaba, definir lo que era delito según se le pareciera a un delito que estaba escrito. Recordemos la enseñanza del maestro Ferrajol, estricta legalidad penal. Nullum crimen, nulla mensura, nulla pena, sin el scripta, stricta, certa et previa. Entonces, aquí se viola de manera flagrante y nos pone a todos en el paredón. Además, tiene tipos penales y castigos draconianos. Es lo que se llama una ley de peligrosidad social. En términos soviéticos y en términos cubanos también. Todavía en Cuba existen las normas de peligrosidad social. Nosotros tuvimos una muy grave, muy delicada, llamada Ley sobre Vagos y Maleantes, que era una ley de corte fascistoide, que era una especie de copia de la ley italiana y de la ley española, de la época fascista, ¿no? Aquí la tuvimos, ¿no? Pero también está la ley de peligrosidad social o el sistema por las ideas políticas, ¿okay? Que es la versión socialista, ¿no? Se establece un nuevo principio, indubio pro pueblo, que va en contra del indubio pro reo, que es lo que permite nuestra constitución y nuestro sistema penal. Entonces, eso va a ser algo terrible, porque ¿cuáles son los intereses del pueblo? Como decía el Código Penal nazi. Bueno, lo que interprete el partido, lo que interprete el juez del partido, el famoso Tribunal del Pueblo, ¿verdad? Con Freisler, el juez presidente de ese tribunal, ¿no? Que tenía la potestad de condenar a muerte. Y vaya que condenó a muerte a mucha gente, ¿no? No mató a tanta gente como los campos de exterminio, ¿no? Que eran decisiones administrativas, pero judicialmente podía hacerse en torno, pues, a violar los sanos sentimientos del pueblo alemán. Se establecen dos delitos, el delito de actos fascistas, artículo 22, con pena de 8 a 10 años, muy grave,
con lo cual se establece que entonces estos delitos son de naturaleza grave. Recordemos que menos de 8 años son delitos menos graves y de 8 en adelante delitos graves. Y la apología del fascismo, con pena de 6 a 10 años de prisión. Con un agravante además doblemente grave, y por eso lo pongo en mayúsculo, que son los motivos fascistas para todo tipo de delito. Es decir, esta es una norma de reenvío para toda la legislación penal que ya vimos cuando comenté la ley contra la delincuencia organizada, que tiene un reenvío a toda la legislación penal regular del Código Penal y la especial, y esta también que remite a todo, cuando el motivo sea fascista. Entonces ya veremos, pues, ¿no? No, que en la familia, por ejemplo, un caso de violencia doméstica, hay quien piensa de una manera conservadora o profascista en los términos de la ley, y hay quien piensa de manera distinta, pues, de acuerdo a lo que impera, pues, en la ideología oficial. Entonces, puede haber una pelea, puede haber una riña. Ah, es que él me pegó porque es fascista. Él me maltrató, él me hirió. Entonces, aquí sería un agravante para ese tipo de delitos. Es un ejemplo imaginario, porque no puedo pensar en qué quiso el proyectista decir con esto, ¿no? Con esta ampliación, con este abanico. Medidas precautelativas, todas, pueden imponer cualquier tipo de medida preventiva, ¿no? Multas administrativas, ojo, no penales. Multas de 50.000 a 100.000 veces el valor del dólar. Es decir, entre 50 y 100.000 dólares las multas. En un país donde la gente tiene un salario de ¿cuánto? Profesor universitario. El último semestre que me pagaron fueron 60 dólares. El semestre completo de hace 2 años, el curso que dicté hace 2 años. Y bueno, estas multas pueden ser revisadas en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de sus medidas. ¿Ok? Se prohíben los mensajes de fascismo, nacionalismo, neofascismo y expresiones similares. Entonces, denigrar contra la democracia y transmitir mensajes de odio e intolerancia contra la democracia, versión oficial, ¿no? No es la democracia representativa. Es una democracia liberal al fondo, ¿no? Tiene que ser entonces el modelo oficial, que es la participativa o protagónica. Se prohíben organizaciones y reuniones pro fascismo. Se prevé la disolución de esta mediante el procedimiento breve del Código de Procedimiento Civil. Se prohíbe el registro de organizaciones fascistas. Se prohíbe el acceso a cargos públicos y se puede recurrir al TSJ ante posibles postulaciones de candidatos, ¿no? Ya vemos con qué nivel de arbitrariedad se maneja eso mal llamado inhabilitación, que en realidad son bloqueos para que un candidato no se pueda inscribir, son vetos, pero no inhabilitaciones, que sabemos que la Constitución y el Código Penal establece que son penas secundarias. Una mientras dure la prisión, según el Código Penal, y otra inhabilitación después de cumplida la pena. Pero aquí tenemos per secula seculorum. Ni de qué decir de esa propuesta que tiene por ahí, que ha salido por ahí sobre la cadena perpetua, ¿no? Entonces vamos a concluir, creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? El proyecto va a servir solo para perseguir opositores, es una ley necesaria. Con todas las leyes que tienen pueden hacer lo que les dé la gana y de hecho se hacen así. Es contrario a los estándares internacionales, no enfrenta a los totalitarismos, como es el estándar internacional. Este es un proyecto que de todas maneras debe difundirse y por eso felicito a Universitas de esta oportunidad. Debe discutirse en todas las escuelas y posgrados de Derecho, Filosofía, Historia, Ciencia Política, Psicología, Comunicación Social y Educación, al menos. Asimismo, se debe discutir en el seno de todas las organizaciones sin fines de lucro, porque están también incluidas en este asunto, y empresas, además en todos los partidos políticos, sin excepción. Bueno, eso es lo que tenía preparado. Creo que estoy en el tiempo. Muchísimas gracias y espero sus comentarios y preguntas. Muy amable. Gracias, Julio. Gracias, profesor. Aquí ya hay algunas preguntas. Le pediría que deje de compartir. Gracias. Si escuchan unos ladridos, esa es Kona o ese es Kimbo que también quieren hacerse parte de la conversación. Ok,
sigamos. Miren, aquí hay una pregunta, llega desde LinkedIn y hace referencia a lo siguiente. El proyecto de ley que circula alude a una comisión presidencial. Creo que se denomina, si no me equivoco, aprovechando por aquí, vamos a ver, Alta Comisión contra el Fascismo. Pero esa es designada por decreto por el presidente de la República. ¿Considera usted que eso interfiere con la independencia del Poder Judicial? O sea, que sea el presidente de la República quien designe la comisión, alta comisión, ¿eso de alguna manera afecta las potestades que la ley atribuye al Poder Judicial? ¿Cómo ve usted esa relación de división de poderes en el marco de la ley Bueno, o del ya proyecto? hace bastante tiempo que el principio de división de poderes y autonomía de los mismos se ha perdido, ¿no? Aquí el Poder Ejecutivo ha invadido absolutamente todo, ¿no? Dicta líneas, dicta órdenes y los poderes están supeditados, ¿no? Eso va en esa misma tendencia, una especie de patrón, una especie de patrón. Y eso va en consecuencia con el modelo político, pues, ¿no? El modelo político que inspira todo esto, ¿no? Que consejos para todos, consejos para todos, consejos para todos. Así que bueno, ahí vamos. Aquí hay una pregunta, esta, si no me equivoco, llega de YouTube, y la pregunta es la siguiente. Se comenta que esta ley es un ejemplo típico del derecho penal del enemigo. ¿Qué cree usted? ¿Efectivamente lo es o no lo es? Es el derecho penal del enemigo al revés. Me explico. El profesor Gunther Jacobs explicó que las democracias modernas se defienden definiendo quién es el enemigo de la sociedad. Es una continuación del pensamiento del filósofo Carl Schmitt. Decía que desde el punto de vista político siempre había que definir dos categorías, quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Una visión muy limitada, absolutamente binaria y muy destructiva porque es un pensamiento fascista. Eso fue una de las cosas que alimentó la ideología fascista, racial, y bueno, quiénes son los enemigos de la raza y quiénes son los amigos de la raza. Así se estructuró la ideología nazi y eso fue una de las contribuciones, ¿no? Incluso por eso Carl Schmitt llegó a ser interrogado en el proceso de desnazificación, los años 40 tardíos, ¿no? Porque contribuyó de manera teórica con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Gunther Jacobs plantea, bueno, y no es que plantea que debe hacerse, sino que él observa, es una observación que él hace, que en la legislación democrática de los países de Europa y concretamente Alemania, se ha venido configurando de una manera distinta al derecho penal del ciudadano, que reconoce garantías, que reconoce derechos, que trata a todo el mundo con la presunción de inocencia, etcétera, excepto aquellos que son peligrosos a la estabilidad democrática. Crimen organizado, terrorismo, ¿ok? Ideas extremas de derecha y de izquierda. Por eso traje a colación lo de el Parlamento Europeo, eso va en ese sentido, ¿no? Entonces establece una lista muy pequeña, muy acotada, muy estrecha, muy restrictiva de cuáles son esas enemistades, quiénes son esos enemigos y qué hacen, que forman una amenaza a la seguridad de la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí se invierte. Ah, bueno, entonces toda la legislación contra la delincuencia organizada es para defender a la economía privada. Compárala con la ley contra la delincuencia organizada. Es para culpabilizar a toda la economía privada. Toda persona jurídica, no te establece que la diferencia de la empresa o la corporación criminal, sino que las personas jurídicas pueden ser disueltas y son responsables en lo penal, civil y administrativa mientras sean privadas. Y el Estado se convierte en el gran empresario, inmune e impune. ¿Ok? Yo he dicho en otras partes que es un factor criminógeno y que favorece la corrupción, entre otras graves lacras, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no? Creo que no es derecho penal del enemigo, salvo que entendamos que el derecho penal del enemigo correctamente aplicado es otro y que lo que se hace aquí es convertir en enemigo al ciudadano común.
El listado de delitos contra enemigos más extenso que existe está en los Estados Unidos y es la ley RICO. Enemigos de la sociedad me refiero, ¿no? Y tiene 18 delitos propios de delincuencia organizada y del terrorismo y tiene 8 más en los estados, es decir, 18 a nivel federal y 8 más en los estados, ¿no? La Convención de Palermo contra el crimen organizado tiene solo 6 delitos y nuestra ley dice que son delitos organizados, todos los del Código Penal, todos los de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo y todos los demás que están en las leyes penales especiales. En otras palabras, es la exageración, es la criminalización de toda la ciudadanía y de toda organización privada. En otras palabras, pues, somos enemigos según la ley, potenciales o percibidos, o reales. Ahí cambian la categoría, ¿no? Adelante, Julio. El pluralismo político, sin duda alguna, es uno de los valores superiores que desde la Constitución se plantean en todo el ordenamiento jurídico, no solo en la Constitución, todo el ordenamiento jurídico. Pero es que además el pluralismo político es una línea de acción, un mandato en este y en cualquier gobierno que se presente en la Constitución, artículo 6. Pero es que además conectamos con la libertad de pensamiento, con el artículo 57 o con la comunicación libre y plural del 58. ¿Qué tan compatible podría ser? ¿Cómo de alguna manera uno podría justificar que una constitución moderna, este tipo de planteamiento legislativo, pase el examen constitucional? Claro que no lo va a pasar, porque va justamente en contra de eso. Lo que tú has dicho, el pluralismo político, es la esencia de la democracia representativa o liberal. Es la esencia misma, ¿no? La alternancia, la posibilidad de que mi proyecto supere tu proyecto o que el tuyo supere el mío y así vamos, ¿no? Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento acerca de que se postule quien quiera y que pueda, ¿verdad? Porque esa es parte del pluralismo y eso es una regla de la democracia representativa. Cosa que adversa este modelo de democracia participativa y protagónica, que en realidad lo que esconde es una modalidad del socialismo. Vamos a estar claros, esto no es lo mismo que el socialismo real del siglo XX. Esto es una modalidad criolla, por llamarlo de una manera, pero plantea la misma exclusión, ¿no? O te metes por la ideocracia única, que es el cauce que ellos pretenden establecer como único, o quedas marginado porque vas a ser entonces excluido de cargos, de postulaciones, vas a estar incluido. Es decir, esa misma pregunta tuya es una pregunta liberal o neoliberal, estaría, digamos, sujeta a una evaluación penal si esto fuera una ley ya aprobada. ¿Ok? Y parece o resulta poco probable que algún sector de la población, actores relevantes de la población, no, pero poco actual, que alguien levante, y lo mencionaba usted de manera muy interesante, que alguien levante la bandera de el fascismo o el neofascismo. No resulta común, y lo refería usted a casos de derecho comparado, que no veía eh, actores políticos relevantes de la sociedad que abiertamente plantearan líneas fascistas o neofascistas. Pero el proyecto, o por lo menos el que vemos que está circulando, también criminaliza dos categorías ideológicas que, que no se incluyen o que están desconectados de eso. Usted las mencionaba, conservadurismo moral, neoliberalismo y la expresión más peligrosa, nos indicaba usted, expresiones similares. Cualquier cosa. ¿Qué nivel de inseguridad jurídica nos genera esa técnica legislativa, esa política legislativa donde criminaliza estas dos orientaciones
ideológicas respetables, compartidas o no, es lo menos relevante en esta conversación, pero que las criminaliza. Y peor aún, deja esa compuerta expresiones similares. ¿Qué opinión le merece? ¿Se Se escuchó, congeló. profesor? Sí, sí, Ajá. no Le te escuché decíamos, nada. eh, al criminalizar el conservadurismo moral y el neoliberalismo, orientaciones ideológicas respetables, compartidas o no, es lo menos relevante, y peor aún, al colocar expresiones similares, ¿qué nivel de inseguridad jurídica coloca a toda la sociedad venezolana? Es total, es absoluto, porque cualquier expresión que tú lances en un tweet o que lances en una red social y que sea capturada, con liberal o de una democracia liberal, ¿no? Entonces, la inseguridad total. Uno de los grandes logros civilizatorios, la unificación, y particularmente el planteamiento napoleónico en la década de 1804-1810, esos 6 años, cuando se legisla en Francia, en el imperio. Porque Perdimos conexión. Mm, Creo que perdimos conexión. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si logra reconectar el profesor Fernando Fernández. Habían varias preguntas eh, que estaban aquí en, hay un saludo, vemos que está conectado el profesor Ángel Serpa. Eh, por supuesto, ajá, profesor, ya lo vemos. Pido que active su micrófono. Comentaba a la audiencia que veíamos conectado al profesor Ángel Serpa, agradecemos que nos acompañe. Por cierto, perdimos disculpas a la audiencia, el profesor Jorge Rosell está afectado de salud, por eso no nos está acompañando el día de hoy. Profesor, nos quedamos en la respuesta, tuvo un parpadeo la señal. sí estábamos hablando de, ya no me acuerdo, me distraje, me distraje con la interrupción. ¿De qué era que hablábamos? No, estábamos haciendo referencia al tema pluralismo, a cómo esto nos Ah, ok. colocaba en una situación de inseguridad generalizada. Yo estaba hablando del ejemplo de Napoleón, que logró crear certeza jurídica. Eso es un valor del liberalismo jurídico, ¿ok? Poder anticipar las consecuencias de una conducta, consecuencias legales, porque la legislación civil, mercantil, la de procedimiento te dice cómo desarrollar tus derechos, pero la penal te dice cuáles son los límites del derecho, hasta qué punto tú puedes ejercer tu libertad de expresión sin difamar o sin injuriar, por ejemplo, ¿no? Esos son dos límites, ¿ok? Porque mis derechos alcanzan hasta tus derechos, ¿no? Y si yo soy libre de decir lo que sea, pero si te injurio o te difamo, tengo que asumir responsabilidades penales por eso, ¿no? Entonces, ese es parte del asunto porque la inseguridad jurídica bajo este proyecto y las otras leyes que mencionamos es total. Solo que este es como la guinda que se le pone a la torta. Esto perfecciona lo que ya venía cocinándose. Mencionar la ley contra el odio, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, y esto sería el corolario. La fresita en la torta, ¿ok? Porque esto le daría una cobertura muchísimo más amplia y sobre todo que sale del ámbito de la conducta y se mete con lo más interno, lo más íntimo, lo más profundo del ser humano, que es lo que piensa, lo que está en la cabeza. Llegará un momento, y por eso una de las plantillas ponía 1984, Orwell, ¿no? Esa comisión que se va a encargar de luchar contra el fascismo va a ser la policía del pensamiento, va a ser el Big Brother.
¿ok? Porque es el vigilante administrativo de lo que la gente piensa y dice. Ya le llegarán reportes de lo que grabamos, por ejemplo, hoy, de reportes de YouTube. Le llegarán reportes de lo que chateamos en Instagram, por ejemplo, ¿no? En TikTok. Ya eso está pasando, ya eso está pasando. Y se han activado una cantidad de procedimientos penales por ese tipo de cosas. Ahora con esto se perfecciona. Es la guinda de la torta. Profesor, dice, se conecta desde YouTube, Verónica. Dice, hay rumor de que esta ley no va a ser aprobada, pues una merma del apoyo por temas que de alguna manera el apoyo internacional en este tema o las gestiones internacionales frente a la oposición al proyecto. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué ha visto con relación al impulso con que inicialmente se presentó la ley? ¿Ha tenido el impacto, las observaciones que han venido desde sectores de defensores de derechos humanos o sectores académicos han impactado un poco el impulso legislativo? Bueno, yo creo que la verdad es que no puedo medir eso, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que el sector de los derechos humanos está muy preocupado por esta ley porque conoce muy bien la historia europea en esta materia, y sabe que este sendero que están tomando es incorrecto. Desde el punto de vista internacional, todavía no sé qué reacción tiene esta ley, este proyecto, pero te aseguro que va a ser muy mal recibida, porque en todos los países que han tenido incidencia en las leyes antitotalitarias, tienen un enfoque paritario, fascismo y comunismo. Los dos son impropios y son, digamos, cuestionables, legalmente hablando, ¿no? Porque contienen ambos elementos de odio, ¿no? Y además por el tema de memoria histórica que quedó demostrado en la cita que hice, ¿no? Y luego de eso está la circunstancia electoral que yo creo que va a ser la definitiva. Esta es una ley que yo creo que nadie la va a asumir ni a defender. La ley no es defendible, es muy mala. Los proyectistas que hicieron esto no se tomaron el tiempo necesario para estudiar qué se ha hecho en otros países del mundo. Si lo hubieran estudiado, se habrían dado cuenta que están pelando gajo, como dicen los muchachos, ¿no? De la A a la Z, que la ruta es otra, ¿ok? En otras palabras, este proyecto, en mi opinión, no va a resultar positiva, sobre todo por el tiempo electoral. Yo creo que es una ley impolítica. Pero quién sabe, puede haber una sorpresa. Así como se aprobó a mano alzada, de repente puede eso afectar, pues, ¿no? El asunto y de repente aparece la ley aprobada también. Se han hecho aprobaciones en express también, en primera y segunda discusión. La ley de extinción de dominio se aprobó en menos de 7 días, recordemos, ¿no? Pero una ley necesaria para un momento coyuntural de un problema de corrupción muy grave que afectaba las cuentas del gobierno y bueno, tuvieron que actuar así, pues, ¿no? Y una Este, pregunta, profesor. Más allá de la narrativa, que evidentemente resulta peligrosa para este momento de la sociedad venezolana, ¿en qué áreas se concreta el impacto? ¿En las reuniones, en el tema de organizaciones sociales, organizaciones políticas o la posibilidad de participar, ser el derecho a sufrir, el derecho al sufragio pasivo? ¿Cómo se concreta el impacto de una ley de este tipo? Más o menos aterrizando un poco el impacto concreto de la ley. Mira, en todos los ámbitos, ¿no? Hay múltiples ejemplos de lo que ocurrió en el sistema nazi y lo que ocurrió en el sistema comunista, donde hasta en la mesa del hogar la gente tenía que autocensurarse para no hacer comentarios delante de los hijos, porque los hijos podían denunciarte, y de hecho había denuncias, ¿no? Hay un caso terrible, que es uno de los casos históricos más tristes, que fue en Camboya. Resulta que es, los frutos del árbol de mango eran parte de lo que se considera en el socialismo propiedad social. Entonces, había un señor que estaba muerto de hambre, tumbó un mango y se lo comió. Y un niño, su hijo, lo denunció y lo ejecutaron frente al hijo. ¿Ok?
porque comerse un mango era ser burgués y ser un traidor al sano sentido, pues, del pueblo camboyano. Entonces, al sano sentimiento, quiero decir. Entonces, bueno, en la época nazi también ocurrieron casos así durante la era socialista soviética y la China también. Entonces, cualquier ámbito, el ámbito académico, el ámbito empresarial, el ámbito familiar. Esta es una ley que pone a todos contra todos, ¿no? A espiarse unos a otros y cualquier emoción de rabia puede llevarte a que denuncies a un ser que antes era querido, pero que ahora pasa a ser odiado. Después vendrán los arrepentimientos, ¿no? Pero mientras dure la rabia, se hace la denuncia, ¿no? Ya tenemos la experiencia de los patriotas cooperantes en los procesos penales, ¿no? Que no son figuras procesales, pero que han activado procedimientos terribles contra gente inocente. Y así sucesivamente. Una última pregunta que viene aquí desde Zoom, la hace María Eugenia Gil Beroes. Ella pregunta, ¿pudiera eh, la nueva oficina de la Corte Penal Internacional influir para que no se apruebe? Yo creo que ellos vienen con otra misión, no se van a meter en este tipo de detalles, lo han dicho. El tema fundamental es dotar al Estado venezolano o a cooperar en la dotación del Estado venezolano en la capacidad técnico-legal para poder procesar casos de la competencia del Estatuto de Roma, ¿no? O de la Corte, ¿no? Para no delegar en la Corte el conocimiento de esos hechos, ¿no? Porque fíjate tú, un caso, yo creo que el más palpable de todo, el genocidio. La Convención contra el Genocidio se aprobó hace 75 años y unos meses, en el año 48, 9 de diciembre del año 48. El Estatuto de Roma se aprobó en 1998 y todavía no tenemos el crimen de genocidio en la legislación. Entonces, las poblaciones étnicas, raciales, religiosas y nacionales tienen esa vulnerabilidad, no tienen tutela jurídica. También los temas de crímenes de lesa humanidad no tienen cobertura suficiente. Y la legislación nacional es muy, pero muy deficiente. Aquí no podría hacerse con tanta libertad como se hizo en Argentina respecto de las juntas militares con la legislación ordinaria. Ellos no implementaron el estatuto, pero tenían legislación en el Código Penal y la aplicaron. Entonces, pero aquí no tenemos eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son temas aparte, no los veo vinculados. Vienen en otra misión. Ok, profesor, mire, se nos agotó el tiempo, de verdad agradecemos que se haya ajustado al tiempo que tenemos para hoy, pero le queremos pedir que nos regale una reflexión final, un llamado a la acción, una reflexión para toda nuestra audiencia. Mira, yo creo, voy a repetir la conclusión que esbocé allí en la última plantilla. Esto tiene que discutirse, ampliarse el debate, llevarlo a todas las escuelas de derecho, a todos los posgrados, las escuelas de ciencia política, sus posgrados, filosofía, porque hay que ir a la médula. Hasta ahora la discusión a nivel público ha ido nada más que el artículo tal o el artículo cual o que la pena es muy grave. Hay que ir a la médula y poner sobre el tapete este debate, ¿no? Es decir, mira, si vamos a legislar, vamos a enseriarlo, vamos a cubrir todos los aspectos del totalitarismo, ¿no? Porque fíjate tú que yo lo mencioné de pasada, pero hay un totalitarismo idiocrático religioso también. Eso no puede ser aceptado. Entonces, bueno, pero yo creo que no es el momento histórico por el tema electoral. Sin embargo, yo creo que vale la pena sí difundir eh, eh, el proyecto, que se conozca, que se debata y que todo el mundo que se sienta animado exprese su opinión, haga llevar a la Asamblea lo que piensa, lo que cree sobre el asunto y bueno, haga sus planteamientos. Pues yo creo que eso está en consulta, así que hay que aprovechar. Bueno, profesor, hasta aquí llegó nuestra cátedra Jorge Rosell. Agradecemos al profesor Fernando Fernández por su exposición y por la reflexión y esa invitación a la cual nos convoca. Recuerden que la cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Universidad del Zulia, la Universidad Yacambú, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, por supuesto, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, y Universita Fundación.
que está contigo, incluso en las circunstancias más complejas. Bueno, nos queda ya un llamado a la acción, una reflexión. Vamos a revisar esa ley y vamos a elevar nuestra opinión para enriquecer la discusión. Hasta luego, profesor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.